Bienvenidos mis amigos, mis amigas, vamos a estar con un tema cuyo título es un poquito travieso. Pero nuestra intención pues no es burlarnos de nadie, si acaso del prototipo que representa Marta, ¿verdad? Porque vamos a hablar de las hermanas Marta y Miriam. Si acaso del prototipo que representa, porque representa un prototipo de mujer que se azora enseguida, ¿verdad? Y que quiere ser vista, que es profundamente hipócrita. Entonces, con eso sí nos vamos a meter, pero no con esta mujer en particular, porque se pasó mucho tiempo y se desconoce también cómo acabó, ¿verdad? Porque no se sabe cómo continuó su camino en la senda que nos señaló el Mashiach. Entonces, pues vamos a estar hablando sobre estas dos hermanas, Marta y Miriam, pero fíjense la situación de que para el hombre, como son dos nombres así, pues típicos, muy típicos, en los países por lo menos de habla hispana, Miriam y Marta, o María y Marta, pues uno se confunde con quién era la buena y quién era la mala, ¿no? Y es un continuo a lo largo de toda la escritura que hay una prostituta y hay una virtuosa, pero es que al hombre se le engaña con tanta facilidad que no distingues quién era la buena y quién era la mala. Nosotros de hecho le íbamos a llamar a esta predicación María la masturbada, pero no era María la masturbada, era Marta la masturbada. Bueno, entonces vamos a estar con Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38, 42, que dice así, leyendo en mucha reverencia, en mucho respeto, eso sí, siempre en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice, mientras iba camino con sus discípulos, Yahshua entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. La que lo recibió fue Marta. Marta fue quien lo recibió. Tenía ella una hermana llamada Miriam, que sentada a los pies del patrón escuchaba lo que él decía. Entonces, pese a que la que lo invitó fue Marta, sin embargo, Marta no lo atendió. No fue hospitalaria, o se quiso pasar de hospitalaria, se quiso pasar de lista, porque por un lado lo invitó, pero por otra no lo atendió. Y sin embargo, Miriam, que era la hermana, sí se sentó a los pies de Yahshua para escuchar lo que él decía. Entonces dice, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, tenía mucho que hacer, pues como no fuera a poner las galletitas y el té para que se sirvieran, ¿verdad? Pero aparentaba tener mucho que hacer, ¿no? Y es una situación que incluso se vive hoy, ¿no? En pleno confinamiento, pues la gente, los impíos seguirán fingiendo que tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? Cuando está todo el mundo en paro. Pero la persona hipócrita funciona así. Entonces dice, Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo, patrón, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Que sí, que lo que quería hacer era servir de la mejor manera. Pero ahí lo oportuno, lo producente, lo que hubiera producido mejor, en lugar de tantas ganas de servir, hubiera sido dejarse servir, porque ahí el que servía el mejor plato era el Mashiach, que es quien nos da el plato de vida, que es el alimento para nuestras almas, ¿verdad? Entonces dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Dile que me ayude. Y ese dile que me ayude, aquí Marta siente envidia, a la vez de que ella quiere fingir que está haciendo muchas cosas, siente envidia
de Miriam, que es la que mejor parte se está llevando. Y ella lo sabe. Esta Marta azorada, sabe que Miriam, que está ahí al cuidado, a resguardo en los pies de Yahshua, es la que mejor parte se está llevando. Entonces, la envidia es lo que le hace decir, dile que me ayude, ¿verdad? Que también se azore como yo para que no se lleve la mejor parte. Entonces, en esa competencia que decimos que hay a lo largo de todas las escrituras, de la mujer virtuosa y la mujer ramera, pues la mujer ramera va a fingir muchas cosas, va a fingir que sirve, va a meterse en ONGs, va a meterse en supuestamente el servicio a los demás, va a querer hacer muchas obras de caridad, y todo eso supuestamente para el servicio de Dios, o como lo nombren, ¿no? Pero se va a olvidar de la parte más importante, que es dejarse ministrar por nuestro Elohim, bendito sea. Y como ella se va a olvidar, a la corta o a la larga, porque tiene eso en su corazón, es hipócrita y le llama la atención siempre estar en hiperactividad, porque no tiene shalom dentro de ella, esa mujer que representa la prostitución, pues igualmente se va a dar cuenta de que su hermana, que se ha criado quizá con ella, en el sentido de que se ha criado en la misma casa, que a lo mejor ha sido el cristianismo o cualquier otra religión, pero tiene una hermana que es más sencilla, que es más sincera, que es buena, que es virtuosa y que se acerca a los pies de Yahshua para recibir de Yahshua. Entonces no le va a dejar la envidia. Entonces cuando tú conectes con un predicador que sea sincero, con un predicador que dé un caudal verdadero de aguas limpias y de buenos pastos en Elohim, pues siempre estará pendiente y envidiándote una Marta de turno que te acusará de que no sirves y te hará mostrar incluso inútil muchas veces. Y te dirá, bueno, mientras yo voy para allá y para acá, mientras yo me reúno aquí, hago esta oración, me reúno con los hermanos aquí, voy a esta reunión de jóvenes, voy y vengo, tengo misiones por aquí, misiones por allá, he sido misionera o he sido misionero y me he ido a este convento o me he clausurado o me he enclaustrado en este monasterio o lo que sea, siempre habrá una acusación de esa hermana suya que ha partido de lo mismo, que es la Biblia, pero que sin embargo ha aprendido a escuchar. Y ese aprender a escuchar es clave porque es el primer mitzvot, el primer mandacierto, que es Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Entonces, Miriam sí tiene ese Shema, sí tiene esa delicadeza en el oído, porque no busca según las apariencias, no busca quedar bien, porque ¿qué ganaría ella, Miriam, con intentar quedar bien a ojos del Todopoderoso si nada de lo que bregue en esta vida va a ser superior a sentarse y escuchar la preciosa voz del Maestro? Si nada va a tener mejor remuneración. ¿Entienden? Pero sin embargo la otra, Marta, se la pasa como aquellos que le dice el Mashiach. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque se centran en el trabajo, no en el reposo. Y además se centran en el trabajo de una manera hipócrita, como vamos a ver ahora en Eclesiastés 2, 17 y 19, porque no comprenden ni lo que es trabajo ni lo que es reposo. Por eso, cuando toca reposar, trabajan, y cuando toca trabajar, se autohipnotizan, se hipnotizan a sí mismos. Se dejan hipnotizar, mejor dicho. Entonces en Eclesiastés 2, 17 al 19,
Eclesiastés 2, 17 al 19, dice así: aborrecí por tanto la vida, porque la obra, esto lo comprendió en su cabalidad Miriam, pero Marta no. La prostituta no lo puede entender, lo entiende la virtuosa. La virtuosa entendió esto, lo que entendió Salomón. Dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra, el trabajo que se hace debajo del sol, era fastidiosa. Esta obra, esta brega, es fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vanidad y aflicción de espíritu, salvo escuchar al Maestro, las palabras de vida. Pero todo lo demás que se hace, ¿para qué se hace? Y los que trabajan no se preguntan ¿para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Por qué trabajo? ¿Para quién produzco? ¿Cuál es mi aporte humano? Entonces esta mujer que es virtuosa, Miriam, sí se plantea estas cuestiones. La otra no, la otra vive por inercia y por eso no para, porque no quiere pensar en esto, no quiere pensar en estos temas profundos. ¿No? ¿A quién le trabajo? ¿Qué le trabajo? ¿A qué le estoy dedicando mi esfuerzo? ¿Cómo lo estoy caudalizando? Esta mujer, Marta, quiere estar en pleno trasiego para no plantearse esos sentimientos profundos, esas reflexiones. Por eso quiere estar siempre ocupada. Y quiere estar ocupada o preocupada haciendo supuestamente servicios de una manera hipócrita para muchas veces para temas de fe, pero otras veces para temas seculares. Pero todo lleva lo mismo, para no pensar, para no razonar, para huir de las palabras del Mashiach, para no sentarse a los pies del Maestro, en definitiva. Entonces dice el 18: igualmente aborrecí todo mi trabajo personal, dice Miriam, igualmente aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Es decir, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para atesorar bienes? ¿Materialismo? ¿Para qué? Para que otro, que lo más seguro, a como están las cosas, que no tenga temor de Elohim, herede toda mi producción, todo lo que yo he bregado en esta vida. Por eso en el 19 dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio? Lo más probable que sea necio. Si naciera ahora tendría muchas papeletas, ¿verdad? Porque como nos asedia la necedad. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol? En el que centré mi intelecto, mi sabiduría. ¿Quién se enseñoreará de ese trabajo intelectual que yo he ejercido? Porque todo es trabajo intelectual, incluso bajo hipnosis. Pero igualmente, si no te paras a reflexionar, de todas maneras tienes que mecanizar, tienes que, incluso para ser autómata, necesitas recibir órdenes y procesarlas, ¿verdad? Entonces se pregunta la mujer virtuosa y dice: ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. ¿Y esto lo entiende quién? Esto lo entiende la mujer virtuosa. Esto lo entiende Miriam. Pero Marta, pues, está desapercibida de todo esto y a lo más que llega es a sentir envidia malsana
de su hermana porque no ha aprendido lo que es la shalom, la paz, y no ha aprendido a estar a los pies del Maestro para recibir las palabras de vida sobreabundante. Y entender la vida, porque cuando digo vida sobreabundante es entender la vida. Entonces, pues hasta aquí este breve consejo o recuerdo, y shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas. Shalom.